Y como uno no puede ser ingrato, hay que darle las gracias al de la Fundación Feria del Libro, que con el intento boicot nos regaló esta fiesta. Gracias, kirchneristas. Parece que ibas a necesitar más de 10 salas José Hernández para recibir esto. Bueno, ahora vamos, porque en el fondo vengo a presentar mi reciente libro que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Y en realidad el subtítulo es De la teoría económica a la acción política. Por lo tanto, el libro está estructurado en 3 bloques. Un primer bloque es la introducción. En la introducción, básicamente, lo que nosotros hacemos es presentar los discursos más emblemáticos que hemos dado desde que estamos aquí en política. En ese sentido, el primero de los artículos que tiene la introducción es, el discurso de aceptación del doctorado de honoris causa en el ESIADE, que es un artículo donde básicamente hago un recorrido de cómo fui mutando mi pensamiento a lo largo de los años, desde ser lo que se llama un post-keynesiano, un keynesiano marxista, hasta convertirme orgullosamente en un discípulo de la escuela austríaca, liberal, libertario, anarcocapitalista. Después, el segundo artículo básicamente es la charla, el discurso de Davos. El día que le dijimos al mundo, Argentina está presente y viene a levantar las ideas de la libertad como nadie en el mundo. La tercera conferencia que aparece en esta introducción es una conferencia que di en CPAC en Washington, donde básicamente explico los riesgos que implica abrazar las ideas neoclásicas en materia de monopolios y, a la luz de eso, cómo la regulación económica termina destruyendo el crecimiento económico. Es cierto que este artículo podría ser parte de lo que es la parte 1, que son artículos técnicos, pero dada la relevancia que tuvo ese discurso y que se complementa con el discurso de Davos, es que lo van a encontrar ahí. Y por otra parte, el cierre de esta sección es básicamente el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa. Es decir, ese famoso discurso donde fui y me paré frente al Congreso y le dije todo lo que seríamos los ciudadanos argentinos, decirles en la cara, y se lo dijimos.
Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes. ¿No les parece que ya tengo bastante quilombos? Bien. Che, pará que Mondino me va a pedir horas extras. Bien, en lo que se llama la parte 1 del libro está propiamente lo que tiene que ver con la estructura de esta idea de capitalismo, socialismo y democracia. Y ahí ustedes van a encontrar 5 artículos. Hay uno donde se plantea el problema desde la perspectiva de la historia del pensamiento económico y es donde yo trato de rastrear el problema dentro de la teoría económica, que después lo voy a explicar. Aparecen todos estos problemas con la teoría neoclásica. Hay un segundo artículo que plantea la misma problemática, pero desde mi campo de especialización, que es el crecimiento económico, y que básicamente ese artículo después va a quedar ligado cuando vamos a la parte del modelo macroeconómico de la parte 2. Por otra parte, el tercer artículo es el artículo, si ustedes quieren, donde queda mayormente concentrada. Es un artículo que está en inglés, es un artículo publicado en el Palgrave de Economía Austríacas, donde convocaron a los austríacos más importantes del mundo. Parece que algunos que saben mucho se los olvidaron, y por error entré yo. Y básicamente en ese artículo, digamos, va a estar, es un artículo además escrito en honor a Jesús Huerta de Soto. Y después van a encontrar una aplicación a los impuestos y esa parte cierra con una aplicación, digamos, a la batalla cultural y al diseño de políticas y cómo enfrentar y darle pelea de frente al socialismo del siglo XXI y la estrategia que fueron construyendo en base a Gramsci con la lógica del Grupo, digamos, de lo que se llamaba el Foro de San Pablo y ahora Grupo Puebla. Es decir, esos enemigos que de repente, digamos, tratan de voltear a este gobierno porque quieren que siga el socialismo y la miseria. Respecto a la parte 2, básicamente lo que se presenta ahí es un modelo básicamente de macroeconomía intertemporal que sirve básicamente para entender cómo miro yo estos problemas. Donde además lo que van a encontrar es que toda la macroeconomía moderna está escrita en términos de crecimiento económico. Básicamente, desde mi punto de vista, en el nivel intermedio, porque en el nivel avanzado el mejor libro es el del doctor Federico Sturzenegger, que está aquí presente. Hay un libro de Barro que se llama Macroeconomics y trabaja con la idea del modelo de Solow. En ese sentido, yo replico el tipo de ejercicio. Después
planteo los problemas que tiene el Solow y aparece, digamos, el primer parche, digamos, para un problema que se llama eficiencia dinámica, que es, el primer parche es la regla de Phelps, pero es solamente un problema. Ese modelo después se mejora y se pone en términos de matemática concretamente intertemporal, con optimización intertemporal, que es una digamos, es una mejora sobre el modelo de Ramsey de 1928 que se hace a mediados de la década de 60 por dos economistas, uno que se llamaba Cass y otro que se llamaba Koopmans. Sin embargo, a pesar de eso, no le encontraban la vuelta para explicar el crecimiento económico. Es más, cuando esos modelos fueron testeados en la vida real, solamente explicaban el 15% y el resto se llamaba residuo de Solow. Es decir, el modelo no explicaba nada, todo quedaba fuera del modelo. En ese sentido, digamos, se hicieron un par de parches, que digamos que yo los explicito también cómo se arregla, que es básicamente la incorporación del capital humano o la incorporación del progreso tecnológico. Y de esa manera, ustedes pueden explicar el crecimiento económico. Sin embargo, el problema es que todos esos elementos están dados de manera exógena, es decir, está todo a dedo. Y las dinámicas están descritas a dedo. Por lo tanto, es un parche con el cual los economistas convivimos, pero tenemos que saber que es un parche. Pero les voy a contar algo, porque mi próximo libro, que lo voy a escribir con el doctor Demian Reidel, que está por acá, el genio ese que está ahí, encontramos la solución. Así que ya le estoy avisando que el que viene atrás tiene la solución. Y después, ustedes lo que hacen es, el pensamiento económico evoluciona hacia los modelos de ciclos reales y después agotó un conjunto de supuestos para que se vuelva a parecer al Solow y quede manejable para el gran público. Pero a diferencia del modelo de Barro, que baja por el mercado de trabajo, en este caso nosotros bajamos por el mercado de capital. Al bajar por el mercado de capital no solo derivamos la demanda de trabajo, sino que además, como el capital es lo que en las empresas se llama activo, del otro lado nos queda la deuda y el equity, o sea, el financiamiento de las empresas. Y eso nos permite integrar el mercado de capitales con el mercado monetario y de esa manera queda todo integrado, dinero, mercado de capitales y el lado real de la economía. Tiene una contribución bastante divertida. Y naturalmente, digamos, esto termina con la extensión a una economía abierta. Pero naturalmente el core del libro es lo que se llama la parte 1, digamos, que justamente se llama Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. Entonces, lo primero que hay que pensar es, bueno, es gracioso porque algunos me dicen, che, laburás 16 horas por día, digo, ¿cuándo escribís? Bueno, ¿cuándo lees? Bueno, hago lo que puedo. Pero en rigor, este paper o este trabajo, si ustedes quieren, arrancó hace 11 años. Yo, básicamente, se supone que es mi especialización, crecimiento económico con y sin dinero, y me encontré con un problema que nos encontramos regularmente los economistas cuando miramos los problemas de crecimiento, que se llama el palo de hockey. Hay un economista que en paz descanse que se llamaba Angus Maddison y lo que hizo fue estimar el PBI per cápita de los distintos países del mundo a lo largo de la historia. Digamos, en general podrían ir hasta antes del año 0 de la era cristiana, pero digamos no tienen diferencia. Entonces, en general, ustedes se van a encontrar con una serie desde el año 0 de la era cristiana hasta el año 2000, y obviamente que tiene actualizaciones eso. Y lo interesante es que cuando ustedes miran el PBI per cápita durante los 1800 años de esa serie,
el PBI per cápita está prácticamente constante. La única suba que tuvo fue del 40% en el siglo XVI, es decir, después del descubrimiento de América, y eso básicamente repartido en 1800 años daba que la economía crecía en términos per cápita 0,02%. Es decir, ustedes para duplicar el PBI per cápita necesitaban 3.500 años. Es decir, la economía se movía muy lentamente, muy lentamente. Lo interesante es que para el año 1800 en el planeta vivían 800 millones de seres humanos, o sea, no llegábamos a 1.000 millones. Y cuando ustedes toman, en el año 2000, la población se multiplicó casi 8 veces y el PBI per cápita se multiplicó por 14 veces. Eso en economía es un problema enorme, se llama rendimientos crecientes. Es decir, y esto, el primero que lo vio fue Adam Smith con la idea de la fábrica de alfileres. Pero los rendimientos crecientes en economía se suelen asociar con la presencia de monopolios. Y para los neoclásicos los monopolios son malos, porque los monopolios castigan el bienestar. Y la pregunta es, si en el año 1800 el 95% de la población del planeta Tierra se encontraba por debajo de la línea de pobreza extrema, y en el año 2000 ese número era menos del 10%, habiéndose multiplicado por 8 veces la población y teniendo los niveles de vida como nunca tuvimos en la historia de la humanidad. ¿Me pueden explicar en qué cabeza cabe que entonces las estructuras concentradas sean malas? Era obvio que ahí había un problema y de eso se trata esto. Frente a ese problema, dije, entonces tengo algún problema raro, digamos, con la micro, después de casi 25 años de dar clases de micro, digo, algo está mal. Y ahí tuve la dicha de encontrarme con un artículo del maravilloso Murray Newton Rothbard, el padre del anarcocapitalismo, que se llama Monopolio y Competencia. Lo primero es que es un artículo que ustedes lo pueden encontrar en español y la traducción está hecha por Alberto Venegas Lynch, padre, es decir, el padre del prócer y el abuelo de Berti. Yo recuerdo que después de 3 horas de leer ese artículo de 140 hojas, terminé de leerlo y dije, todo lo que enseñé de estructura de mercado durante 25 años está todo mal. Y ahí me volví austríaco, anarcocapitalista, todo. Fue una revelación total. Porque básicamente el problema del monopolio, ustedes tienen primero lo que llamaba Hazlitt la diferencia entre el buen y el mal economista, digo, en el libro de La economía en una lección, que es la diferencia, es que mientras que el mal economista solamente mira un solo sector, un solo periodo, el buen economista mira el equilibrio general, es decir, no solo mira a un sector, sino que mira todos los otros sectores y no solo considera los efectos de corto plazo, sino también los de largo plazo. Es decir, pasan de el mal economista trabaja con un modelo de equilibrio parcial de un solo bien y de un solo periodo a un modelo de equilibrio general intertemporal. Entonces, por ejemplo, una determinada marca de autos puede tener el monopolio sobre ese auto, pero compite también con los otros y hay sustitución y ustedes pueden competir uno con otro. Pero ahora lo voy a hacer más violento. Supongamos que tenemos el caso de una empresa que produce celulares y compite con otras 9. Entonces ustedes tienen ahí 10 empresas compitiendo. Y ahora aparece una empresa que logra hacer un celular de muchísimas mejores prestaciones y a un costo muchísimo más bajo, o sea, un bien de mejor calidad, un mejor precio.
¿Qué cree que va a pasar con las 9 restantes? Van a quebrar. ¿Y qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, es maravilloso. Si ustedes ahora tienen un teléfono 10 veces mejor, 10 veces más barato y le queda un montón de guita para gastar en un montón de otras cosas. ¡Vamos! Claro, pero ahí le vamos a decir algo incómodo a los políticos. Y es que, en realidad, los únicos monopolios que son malos, que es la verdadera definición de monopolio que la creó Lord Coke, un visionario, Lord Coke, y que es la que toma Adam Smith, que el monopolio es cuando el monarca o el señor feudal le daba a una empresa la potestad para ser la única empresa que vendiera ese producto en ese lugar y que si alguien violaba eso, le caía con toda la fuerza del Estado encima. Es decir, el monopolio es malo cuando el que está en el medio es el Estado. Por lo tanto, el problema sigue siendo el maldito Estado. Por lo tanto, la inspiración arrancó en ese momento y era entonces encontrar dónde estaba el problema en el instrumental neoclásico. El otro elemento que tiene el artículo, porque fíjate que se llama capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, es decir, que el sistema neoclásico constituye una trampa. Y menciono el capitalismo y el socialismo. Y eso, digamos, lo tomo de dos autores. Uno es Ludwig von Mises y el otro es Friedrich von Hayek. Si ustedes revisan la obra de Mises, Mises les va a decir con claridad meridiana que no hay más que dos sistemas. En un lado van a encontrar el capitalismo de libre empresa, capitalismo de libre empresa. Y del otro lado, opuesto, van a encontrar el socialismo real. Ahora, esa es básicamente los dos polos. Y el otro libro que yo uso como referencia en esto es un libro que acaba de cumplir 80 años, que es Camino de Servidumbre. ¿Qué es el argumento de Camino de Servidumbre? Si pifié la cantidad de años le pido perdón, o sea, más o menos son. Mejor. En ese sentido, ¿qué era lo que señalaba Hayek? Es que cuando un político fatalmente arrogante se metía a intervenir en un mercado porque creía que había un fallo de mercado, el resultado emergente era que funcionaba peor. Y ante esa situación desataba más violencia y frustración por parte del político y lo llevaba a tener un mayor grado de intervención. Y así, consecuentemente, se iban perdiendo libertades individuales en la medida que el sistema económico funciona cada vez peor. Por eso, digamos, el camino de servidumbre, el camino hacia la miseria, la trampa, digamos, que nos lleva a la miseria, el buenismo socialista, porque demanda cada vez más intervención y peor va a funcionar la economía al tiempo que tenemos menos libertad y se bloquea el mecanismo de coordinación y de generación de información. De hecho, Milton Friedman esto lo había puesto en otros términos y con esa genialidad que tenía Milton Friedman para este tipo de cosas dice, a menudo la solución del Estado a un fallo de mercado es una solución muchísimo peor. Vaya que tenemos un buen ejemplo con Argentina. Entonces, si teníamos que entender esto, lo primero que había que entender era
que era mercado. Y esto es muy interesante porque mi experiencia de interactuar con muchos economistas es que cuando ustedes le preguntan qué es mercado no saben. Es decir, no sé, es como que no sé, que un médico no sepa, no sé, que es una pierna, qué sé yo. Es raro. Entonces, eso a mí me llevó a ir explorando lo que es la definición de mercado, al menos mi definición, y yo entiendo al mercado como un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Ahora, el punto es que si entonces hay propiedad privada, consecuentemente no hay Estado, eso tiene un sentido, porque ¿qué es lo que hace el sistema de precios? El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal, de coordinación y de ajuste. Es decir, cuando ustedes hacen una transacción, queda registrado un precio, ese precio se transforma en una señal que coordina a los agentes, algunos serán compradores, otros serán vendedores, van a empezar a interactuar y en la medida que oferta y demanda difieran, se van modificando los precios hasta que encuentre el equilibrio. Obviamente que si en el medio aparece el Estado interfiriendo sobre la propiedad privada, eso genera un ruido en el precio y por ende el mercado se descoordina y entonces las cosas empiezan a funcionar mal. Entonces, eso también, digamos, si bien es muy atractivo, entonces ahora me ponía en conflicto con amigos. Digo, porque me ponía en conflicto con los de Chicago, que también son liberales, pero son liberales neoclásicos. Son liberales, déjense de boludear, dale. Digo, no entremos en el purismo de la 25ª serie detrás del desarrollo de Taylor, porque si no nos comen los zurdos. Si no, podemos volver a esos que hacían reuniones y que un ascensor le quedaba grande. Está. Che, la orla que le están poniendo a la charla está divertida, pero se supone que estoy hablando de teoría económica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes se van a encontrar que en la tradición de Chicago, bien en la tradición neoclásica, el único elemento por el cual existe el Estado es porque básicamente estamos frente a la presencia de fallos de mercado. Por lo tanto, lo único que justifica la existencia del Estado y el cobro de impuestos es para que el Estado corrija estos fallos de mercado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esa definición a mí con la definición de mercado no me mapeaba, y en ese sentido, mi reflexión, que obviamente les va a parecer a alguien un poquito extrema, como todo lo que hago, en ese contexto, una de las cosas que yo digo es, los fallos de mercado no existen. Si ustedes consideran que hay un fallo de mercado, lo primero que sugiero es que revisen que no está la intervención del Estado. Porque si está la intervención del Estado, el problema no es el mercado, el problema no es la gente, el problema es lo político. Pero obviamente que si la definición la dejaba ahí, estaba muy light. Entonces, para hacerlo un poquito más reloaded,
Dije, y si ustedes creen, aún así, sin que esté el Estado, hay un fallo de mercado, vayan y hagan el análisis de vuelta porque está mal. Y lo interesante es que el análisis neoclásico y los economistas, yo creo que definitivamente en algún momento, digamos, enfermamos y perdimos la brújula. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación simplificada de la realidad. Ahora, si el modelo no mapea con la realidad, una cabeza normal, razonable, ¿qué hace? Tira el modelo y busca uno que mapee con la realidad. Bueno, los neoclásicos enloquecieron tanto que lo llaman fallo de mercado. Entonces, ahora hay que encontrar por qué los economistas hacen eso. Entonces, para poder encontrar dónde está el origen de todo eso, ¿qué me dice? Me fui a papá. No, a vos, a Adam Smith. ¿O no? Vos y tu negocio, ¿qué haces? El padre de la criatura está ahí. La mamá también. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me fui a Adam Smith. Y lo más interesante que Adam Smith contenía un modelo de crecimiento económico. El tipo, Adam Smith es a la economía lo que Gauss a la matemática, alguien que se adelantó 200 años a su tiempo. Claro, por eso, digamos, también era medio loco, no le daba bola a nadie, o sea, Gauss era bastante más complicado. Ahí voy, ya llego, pero dejen de espoliarme los títulos. Básicamente hay dos ideas fuerza en Adam Smith. Una es la idea de la fábrica de alfileres, que era lo que decía, que si una persona, digamos, se dedicaba a hacer un alfiler solo, podía producir 20 alfileres por día. Pero si partían esa actividad en 15 actividades distintas, la productividad per cápita saltaba a 5.000 alfileres por día. Una idea que la división del trabajo conduce a ¿qué? A los rendimientos crecientes. Es decir, que el elemento fundamental que explica el crecimiento económico estaba en Adam Smith, una obra publicada en 1776, pero que él la había empezado a escribir en 1766, o sea, 10 años antes. Y la otra idea, que es una de las ideas más maravillosas y que todo el mundo quedó fascinado con eso, es la idea de la mano invisible. Y es que cada uno, guiado por su propio interés, conduce al máximo bienestar general. Por lo tanto, no necesitamos que se meta nadie en el medio. Con que nosotros hagamos lo que queremos hacer, alcanza y sobra, mientras que no le jodamos la vida a nadie. Entonces, ahí, digamos, como no podía faltar el aguafiesta y que arruinaba todo y que, digamos, consideraba a Adam Smith como un loco, o sea, el que la vio, lo trataron de loco, entonces inventó la idea de los rendimientos marginales decrecientes. Era una idea bastante simple, decía, bueno, la gente llega y ¿qué hace? Se asienta en el campo más productivo. Y cuando llega más gente, va yendo a campos que son cada vez menos productivos, y de esa manera aparecen los rendimientos marginales decrecientes. Básicamente, Malthus lo que quería explicar era una cosa verdaderamente aberrante que se llamaba la ley de hierro en los salarios, que decía que en la medida que el ingreso per cápita subía, la pasión de los sexos guiaba a la gente a tener más hijos, y como tenía más hijos y la productividad marginal era decreciente, había un momento donde eso encontraba un equilibrio. Y si la población se extendía más allá de ese lugar, entonces los salarios reales se destruían y la gente se moría de hambre. ¿Y cómo se le ocurrió a Malthus corregir esto? Con control de natalidad, cuyas versiones modernas son los aborteros. .
Que dicho sea de paso, si ustedes van y leen el libro de Shemot, o sea, el segundo libro del Pentateuco, es decir, el Éxodo, van a encontrar que ya en esa época era un mecanismo para masacrar poblaciones que estaban usando los egipcios para liquidar a los judíos. Y si quieren más acá en el tiempo, que es lo que está inspirando toda la agenda asesina de hoy, es el Club de Roma. Cuando se desclasifican los archivos de este hombre, Nixon, básicamente lo que se encuentra que inspirados en todas las predicciones del Club de Roma, que decía que cuando llegáramos al año 2000 no iba a haber lugar para más gente en el planeta y se iba a producir un apagón energético y eso iba a hacer caer la cantidad de producción de alimentos y nos íbamos a morir y quedar 1.000 millones, entonces sugerían impulsar la agenda del aborto. Es decir, lo que se creen tan avanzado con la agenda del aborto es una agenda que tiene más de 3.000 años y es una agenda absolutamente asesina por un par de salames que hicieron malas cuentas. Pero el señor Milei es un negacionista de la ciencia. Entonces, continuó el análisis económico. Obviamente que en los herederos de Malthus está David Ricardo, está John Stuart Mill, y después de John Stuart Mill aparecen dos siniestros como Rothbertus y Carlos Marx. Pero frente al fracaso estrepitoso por no poder tener una buena teoría del valor, cosa que los rojitos todavía no aprendieron, aparece la teoría subjetiva del valor y aparece la escuela neoclásica. Y ahí aparecen tres vertientes. Aparece la vertiente de la escuela austríaca, que sale de Menger a partir de un libro que se llama Principio de Economía Política, que es de 1871. Aparece una línea que baja de William Stanley Jevons y otra línea que baja de León Balrac, que es la línea del equilibrio general. En esa línea del equilibrio general, cuando se le empieza a poner matemáticas a la economía, un efecto derivado es que aparece un señor llamado Wilfredo Pareto, cuyas ideas influenciaron a un señor nefasto de izquierda que se llamaba Mussolini, quien básicamente inventó la doctrina del fascismo y que declara abiertamente que él odia el liberalismo, dice que dentro del Estado todo, fuera del Estado nada y nada contra el Estado. Che, qué ignorantes eso que nos dicen fascistas a nosotros, ¿no? Y la idea del óptimo de Pareto era que si ustedes tenían una situación donde podían mejorar a alguien sin empeorar a nadie, agárratela con Pareto. A ver, ¿podemos volver al óptimo de Pareto? Les aseguro que termino en un ratito y ya, digamos, viene el plato fuerte con Adorno y con Esper, pero termino 3 cosas y vamos.
Che, menos mal que digamos, nos terminaron, digamos, no pudimos ir a la Feria del Libro, sino a la hora no teníamos que ir, así podemos estar todo el día. Vamos a la idea del óptimo de Pareto. La idea del óptimo de Pareto decía que si ustedes tenían una situación en la cual para mejorar a alguien tenían que empeorar a otro, entonces estaban en un óptimo. Si ustedes tenían una situación donde podían mejorar a alguien sin joderle la vida a nadie, ustedes podían hacer una mejora paretiana. O sea, no había un óptimo. Y si esa situación ustedes las van corrigiendo, cuando se agotan esas ganancias de bienestar, están en el óptimo de Pareto. O sea, la idea, digamos, para una economía estacionaria parecía bastante razonable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tal como dijimos, ese mundo que hubo del año 0 al 1800 desapareció con la revolución industrial y la economía empezó a crecer y las mejoras en la calidad de vida se empezaron a notar. Y una de las cosas que se empezaron a dar cuenta los economistas es que había rendimientos crecientes, es decir, que ese mundo que había planteado Malthus para confrontar con Adam Smith no tenía sentido. Entonces aparecieron dos economistas, uno Alfred Marshall, el otro Alvin Young, que básicamente empezaron a explorar cómo explicar el crecimiento económico, es decir, cómo meter adentro de la teoría económica el problema de los rendimientos crecientes. Y en paralelo, entonces empezaron a trabajar economistas en los fundamentos microeconómicos para generar estructuras de competencia con monopolios. Entonces, ahí aparece el modelo de competencia monopolística de Chamberlain y, por otro lado, aparece la teoría del monopolio de Joan Robinson. Ahora, todo esto pasaba allá por la década del 20, del siglo pasado. Viene la Gran Depresión. La Gran Depresión implica un fuerte revés para la escuela austríaca. Y frente a ese revés, digamos, que sufre la escuela austríaca, digo, por más que, digamos, había otras cosas para explicar este problema, aparece, digamos, una de las cosas más oscuras en la historia de la humanidad junto al marxismo, que aparece ¿quién? Keynes, bien. Bueno, le están haciendo justicia. Bueno, entonces, eso, digamos, implicó reventar todo el análisis económico, implicó volver, de hecho, implica en algún sentido, en términos de teoría del valor, volver a la teoría del valor-trabajo, implicó romper un montón de cosas, pero obviamente, como era un mecanismo siniestro e inconsistente, a partir de la década del 50 empieza a fallar y empieza a funcionar mal. Frente a la situación en que empieza a funcionar mal y donde evidentemente esa idea del multiplicador era violar la restricción de presupuesto, es que la economía empieza y busca retomar la tradición balraciana de respetar la restricción de presupuesto. Y en función del trabajo, digamos, que había aparecido sobre existencia del equilibrio a inicios del siglo XX en un economista matemático que se llamaba Abraham Wall, aparecen las obras de Mackenzie, Debré y Arrow. Voy a contar una infidencia. Ya la conté una vez, le digo, la voy a contar de vuelta. Miren, el modelo, cuando yo leí el modelo de Debré, el libro de Debré, se llama Teoría del Valor. Les puedo asegurar que tiene una belleza matemática que es súper inspiradora. Les voy a decir algo. Casi que les podría decir que la disfruté más que mi primer Playboy. Es una licencia poética. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacen esos modelos?
es trabajar sobre la idea de la existencia, de la unicidad y la estabilidad. Es decir, si el equilibrio existe, si es único y si es estable. Es decir, que si ustedes le meten una perturbación y se corre del equilibrio, a ver si, digamos, el modelo vuelve. En ese sentido, ¿cuál es el punto? Que hasta ahí no hay problema, porque necesitan armar una construcción topológica para que se pueda aplicar un teorema de punto fijo, como el de Brouwer o como el de Kakutani, según trabajen con funciones o con correspondencias. El problema radica cuando, sin fijarse, qué era lo que había atrás de esa matemática, quieren meter la idea de la optimalidad. Y cuando van a meter la idea de la optimalidad, que estaba profundamente relacionada con la idea de la mano invisible, empiezan a exigirle a esas funciones que empiecen a generar valores máximos. Y eso hace para que si yo tengo funciones de demanda que salen de maximizar la utilidad, funciones de oferta que salen de maximizar los beneficios, por lo tanto, si esas funciones son continuas en un conjunto compacto, cerrado, acotado, ¿sí?, con esas características, si la función es continua, el equilibrio existe y es único. En ese caso, y además, si suponemos que los efectos directos superan lo cruzado, además es estable. Ahora, para conseguir la propiedad de optimalidad necesito la maximización. Y para eso, erróneamente, la economía neoclásica le exige a esas funciones, digamos, que sean, para que tengan un máximo y que sea único, estrictamente cóncavas. Y eso es falso. Porque ustedes podrían tener una función creciente y cuando saturan en el límite tendrían el máximo. Es más, en ese caso, además, ese problema lo que implicaría quizás es un problema de índole empírica que tiene que ver con la naturaleza de que quedaría una sola empresa. Pero en realidad es que está mal diseñado el análisis. Y a partir de este mecanismo nefasto aparecen problemas, porque trabajar con los rendimientos constantes a escala no nos permite explicar el crecimiento económico. Y cuando esto que tenemos no convexidades, lo llamamos no falla de mercado, y entonces nos peleamos contra los monopolios o nos peleamos contra los bienes públicos. ¿Cuántas veces, digamos, les dicen los políticos, no, porque esto es un bien público y lo debe proveer el Estado? Mire, el mejor ejemplo que se creó de bienes públicos lo inventó Samuelson, que eran los faros. Un bien público tiene dos características. Uno es el tema de la rivalidad, ¿no? Un bien que tiene rival es si lo consumo yo no lo puede consumir otro. Eso es rivalidad en consumo. Y otra es la no exclusión. Si me lo dan a mí no puedo excluir a otros. Por ejemplo, la luz. Yo estoy consumiendo esta luz. Y sin embargo no hay rivalidad en el consumo, la podrían consumir todos ustedes, no es un problema. Y además el que me está dando esa luz, me la da a mí y no los puede excluir a ustedes. O sea, el faro tiene esas características, es justamente la definición de bien público puro. Entonces apareció un abogado que no tenía la cabeza contaminada con todo el aparato neoclásico e iba a las reuniones que organizaba Milton Friedman en su casa en Chicago. Les digo que al pobre Ronald Coase le hacían un bullying de novela. Pobre Coase cobraba lo loco, pero el tipo era un genio. Entonces, ¿qué hizo? Con que los faros, o sea, son bienes públicos. Entonces, ¿qué hizo? Revisó todos los faros del siglo XIX. Descubran ¿qué creen que descubrió? Eran todos privados. Vamos. Otros problemas que aparecen son los casos de las externalidades, que básicamente también fue resuelto por Coase, asignando derechos de propiedad. Después están los problemas de información asimétrica. Y también el sector privado tiene sus propias soluciones para tratar los problemas del riesgo moral, de la selección adversa y crear su propio signaling. ¿O acaso no nos estamos haciendo una panzada con el principio de revelación?
Y otro caso más es lo que se llama el fallo de coordinación. El ejemplo más claro es lo que se llama el dilema de los prisioneros, pero nadie se dio cuenta que cuando hacen el supuesto para tener el dilema de los prisioneros no pueden interactuar. Es decir, que no es que no se puede encontrar la solución no se encuentra porque en el medio está ¿quién? El maldito Estado que no los deja interactuar. Por lo tanto, si levantan ese supuesto, nada de problema del dilema de los prisioneros. Por lo tanto, toda esta idea de los fallos de mercado, porque no mapea contra nuestro modelo ideal de Arrow-Debré, lo único que hace es favorecer la intervención del Estado. Y cada vez que interviene el Estado, genera un fallo adicional en el funcionamiento del mercado que hace que demande más intervención y que de esa manera nos terminan condenando al maldito socialismo, que es contra lo que tenemos que pelear de una vez por todas. Muchas gracias. Bueno, pero muy buenas noches a todos. La verdad que es absolutamente increíble estar acá en este atril y con cada uno de ustedes, compartiendo la presentación de una obra monumental en producción y en difusión de ideas de la libertad. Bienvenidos a la presentación de Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, el libro número 13 de nuestro actual presidente de la Nación, Javier Milei. Acá, por lo que pude ver, está, bueno, por supuesto, compañeros de trabajo, funcionarios, ministros, senadores, diputados, amigos, familia, gente que no conozco, pero sí hay un hilo conductor, un punto en común en cada uno de ustedes, que si estamos acá es porque confiamos, si estamos acá es porque queremos una Argentina mejor, si estamos acá es porque nos hartamos del socialismo, de la miseria y porque necesitamos cada uno de nosotros una Argentina de futuro. Un poco prematuro, ¿no? Gracias a todos ustedes por estar acá, por haberse tomado la molestia y el sacrificio de invertir su tiempo aquí. Y a todos y cada uno de los argentinos que están del otro lado viéndonos a través de las diferentes plataformas en sus hogares y disfrutando de este evento absolutamente espectacular. Hace un año, exactamente un año, el presidente, bueno, quien después iba a ser presidente de la Nación, Javier Milei, sacaba su libro El fin de la inflación, libro que tuve el honor de realizar, o del cual realicé el prólogo. Y en ese libro, o en ese momento, el presidente o el diputado Milei ya era precandidato a presidente, en ese momento me parecieron increíbles dos cosas. La primera, que el título del libro, El fin de la inflación, pueda en algún momento ser verdad. Y lo otro que me pareció
Lo otro que me pareció absolutamente increíble es que se iba a cumplir el título del libro, El fin de la inflación, de la mano de Javier Milei, que yo le estaba prologando el libro. Y acá estamos, señores. No sé dónde está Fabián, no tengo ni idea. Sin más, no los quiero aburrir. Paso a las presentaciones de los protagonistas. A él lo conocí a través de la televisión, por supuesto, en noviembre del 2000, en una entrevista donde dijo: si el déficit fiscal sigue en estos niveles, nos vamos a pegar una piña. Y no me olvido más no solo porque nos pegamos la piña, una de las más importantes de la historia económica argentina, sino porque hoy, muchísimos años después, 24 años después, me di cuenta que él la había visto, que él la vio, y para mí es un placer enorme hoy compartir este espacio, estos equipos, y que sea uno de los grandes referentes de la libertad que ha dado la República Argentina. Doctor en Economía, luchador incansable por las ideas de la libertad, hoy diputado nacional por la Libertad Avanza. Señores, con todos ustedes, José Luis Espert. Eso. Adelante. Para los amantes de la libertad, hoy es una noche extraordinaria. Un nuevo libro de nuestro presidente, mi querido amigo Javier Milei. Por lo tanto, libertad, libertad, libertad. Bueno, nos candidatearon a todos. Bueno, y ahora sí, señores y señoras, tan fantasiosos hoy, igual se los agradezco mucho. Bueno, señores y señoras, ¿no quieren venir mañana a la conferencia? La verdad que son bárbaros. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí, formalmente le voy a presentar economista, experto en crecimiento económico de los países con o sin dinero, el máximo exponente de la libertad en el mundo, pese a quien le pese, el presidente con mejor imagen del continente, el aniquilador de déficit fiscal, el exterminador de curros y de operetas, el presidente más votado de la historia argentina. Con ustedes, señores, Javier Gerardo Milei.
¡La planadora de pergamino! ¿Qué haces, profe? Bien, bien. ¿Y vos cómo estás? Mejor es joda. Mejor es joda. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Tenemos micrófono? ¿Qué pasó? ¿A quién no le suena? Hola, hola. Esa voz. Ahí está. No, estamos todos. ¿Hola? Pero acopla, ¿Acopla? se me parece. Vamos los tres al atril. ¿Se escucha o no se escucha? A ver. Ven porque no se escucha. Bueno, arrancamos Moderá de así, ahí. improvisamos. José Luis, querido, arrancamos con una reflexión, por supuesto, de capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. ¿Conmigo sí se escucha o no? ¿Tampoco? ¡Vamos, vamos! ¡Libertad, libertad, señor presidente! Soy yo el problema. En primer lugar, quiero expresar al señor presidente mi gran felicidad, mi enorme alegría, porque por primera vez desde que volvió la democracia tenemos un presidente liberal de punta a punta. Nunca desde el año 83 había ocurrido este fenómeno. Tener un presidente, insisto, abiertamente liberal es un momento de una enorme felicidad para mí. Que un amigo personal sea presidente y liberal. En segundo lugar, antes de empezar con el libro, gracias Javier por haberme permitido estar aquí contigo esta noche tan especial. Gracias por el lugar que me has dado en el gobierno. Gracias a tu equipo de trabajo que me ha dado ese lugar. Gracias. ¿Puedo contar una anécdota? Contá, sí, sí. Hay muchas anécdotas. Hay muchas. Cuando yo empecé a incursionar en la televisión, bueno, a mí me encantaba el estilo del profe Spert, siempre tan suave, más áspero que una lija. y en ese contexto tenía una participación un poco áspera en televisión. Me llama, sí. Me llama entonces el profesor Juan Carlos de Pablo, me invita a cenar, a almorzar. Entonces me dice, escúchame una cosa, si vas a hacer cosas como la de anoche, me dice, te vas a quedar más solo que Adán en el Día de la Madre, porque vas a ser expert con peluca. Me salió bárbaro. ¡Vamos! ¡Vamos! También quiero agradecer mucho a mi equipo de trabajo, porque sin ellos no hubiéramos llegado, por lo menos yo, el presidente ha llegado afortunadamente mucho más lejos, al lugar en el que estamos, así que muchas gracias a ellos, en particular a la jefa de ese equipo de trabajo, la gran Jimena Aristizábal. Bueno, y ahora entrando en el libro, vamos al libro. Ponele. Te felicito por el libro. Gracias. Está bueno, es muy desafiante. Y yo empezaría por preguntarte, tutearte, ¿no? Dale, profe. Pensando en capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, el capitalismo tiene un solo lugar, no tiene demasiados lugares en el mundo. Y en ese sentido, tu gobierno, nuestro gobierno, ha puesto a la Argentina en otro lugar. Contanos un poco de ese lugar en el cual vos has estado pensando cuando escribías, que es el lugar por el cual has andado transitando en el mundo últimamente. Bueno, básicamente cuando uno revisa la evidencia empírica es que aquellos países que son más libres tienen un PBI per cápita
12 veces más grande, tiene 25 veces menos de pobres en el formato estándar, tiene 50 veces menos de pobres en el formato extremo, la calidad de vida es 16, la cantidad de años de vida es 16 años más larga, y además son sociedades que viven muchísimo mejor y que todo el tema de la distribución del ingreso, eso tampoco, representa un problema, porque, por ejemplo, aquellos que viven en el decil más bajo de los países libres están mejor que más del 90% de la población de los países reprimidos, con un ingreso per cápita que casi triplica al del ingreso per cápita de los países reprimidos en el decil más bajo, ¿no? En ese sentido, o sea, el más bajo de los ricos respecto del promedio de los reprimidos. Y en ese contexto, por lo tanto, la única salida es la libertad. Con ese criterio nosotros apuntamos a ser el país con mayor libertad económica en el mundo. Para que más o menos se den una idea, ahora empezó a entrar en las andadas Irlanda, pero Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, en 35 o 40 años pasó a tener un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos. Y en ese criterio, lo que, por ejemplo, cuando nosotros mandamos la ley bases, que la estamos peleando, y el DNU, que eran un conjunto de reformas estructurales, que dicho sea de paso, el otro día Martín Menem, que está acá, gracias Martín por venir, contaba que, siendo, la reforma de Menem de los 90 la más grande de la historia, la de la ley bases era 5 veces más grande, y que si sumamos el caso del DNU pasa a ser 8 veces más grande, y eso, por ejemplo, nos permitiría avanzar en el índice de libertad económica 90 puestos y parecernos a países como Alemania, como Francia, como Italia, y convertirnos en una potencia. Pero les cuento que como al doctor Sturzenegger y a mí esas cosas ahí en el medio no nos gustan, decidimos que vamos a hacer 4.000 reformas estructurales. Así que cuando terminemos esto van 3.000 más. Che, usted dice motosierra, si hay uno que dice, nah, si tiene mucha licuadora y tijerita. Ahora, ante las ideas de la libertad, que son, por supuesto, superadoras y que son lo que está demostrado que dan bienestar y que hacen que las sociedades vivan mejor, ¿por qué crees, y esto es una duda casi personal, que las ideas de la libertad, que las ideas de izquierda todavía siguen sobreviviendo? A ver, no. A mí me parece que es muy interesante el punto que vos haces, Manuel, y parte tenía que ver cómo me ganaba la vida antes de dedicarme a la política. Y es que la pregunta es por qué la gente abraza las ideas de la izquierda. Pensemos que cuando Menger, Gibbons y Walras desarrollan la teoría subjetiva del valor, Marx no quiso publicar su segundo libro porque quedó derrotado intelectualmente. Es decir, el segundo libro, El Capital, se publica lo publica Engels con Marx muerto, y después publican también, el tercero es una colección de trabajos. Y en ese sentido, ya había sido derrotado el marxismo. Después vino un libro de Eugene von Baaberg, que se llama La conclusión del sistema marxiano, donde básicamente demuestra que es un error. No solo eso, sino que después
el socialismo es derrotado conceptualmente con la obra de Mises, Socialismo, de 1922, donde demuestra que como no se puede hacer cálculo económico, el socialismo finalmente va a tener que caer. Eso también es perfeccionado más tarde por Hayek en Camino de Servidumbre. Efectivamente, el socialismo fracasa, pero no fracasa cuando la gente cree que fracasó en el año 1989. El socialismo fracasó, el socialismo real, en el año 61, que fue cuando tuvieron que construir el maldito muro. Yo siempre le trato de comentar, hay una canción muy linda de un español que además era tenor. Lo que pasa es que en ese momento estaba Pavarotti, estaba Alfredo Kraus, Plácido Domingo, José Carrera, y el pobre Nino Bravo se fue a cantar melódico. Pero la canción Libre justamente cuenta la historia de Peter Fetcher, un chico de 18 años que cuando se paran queda del lado comunista y durante un año trata de elaborar su plan para huir, y justamente la historia cuenta de cómo los malditos comunistas lo asesinan por la espalda. Y hay una cosa que también es más grave, que Peter Fetcher no muere instantáneamente. Los malditos comunistas se lo llevan al medio de la plaza para que la gente lo viera agonizar y morir, para que supieran lo que se iba a pasar a aquellos que se querían escapar. Tienen 150 millones en el haber. Pero dicho esto, efectivamente después el socialismo cayó en el año 89 y ahí, digamos, los liberales cometimos el error de creer que el fin de la historia. Fukuyama. Y ahí ellos se reagruparon en el Foro de San Pablo, hoy Grupo Puebla, y ahí construyeron una estrategia para volver al poder en base a las ideas de Gramsci. Pero más allá de esto, yo eso lo explico en el último artículo de la parte 1, de cómo construyeron esta estrategia, pero la razón final es esta, la que decís vos, pero ¿por qué? Digamos, si fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, mataron a 150 millones de seres humanos, ¿por qué insisten con esto? Y en realidad, ahí está la respuesta. La respuesta está en un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Es decir, supongamos que tenemos una carrera y corren 20 y gana uno, pero hay 19 que perdieron. Entonces, ¿qué es lo que hace el socialismo? Trabaja sobre aquellos 19 que perdieron, creando una suerte, una idea de conspiración de que ganó uno, entonces si ganó uno pierde el otro. La idea... Resentimiento. ¿Cómo? Genera resentimiento. Exactamente. Cuando de hecho vos empezás a trabajar y vas al límite, te encontrás con el problema de la teoría del valor. Entonces vos decís, ¿pero por qué esta gente sigue utilizando la teoría valor-trabajo? Bueno, porque es lo que le permite aplicar la teoría de la explotación de Rothbertus y la plusvalía de Marx. Y eso está básicamente, es lo no confesado del socialismo. Es decir, en una pátina de altruismo, detrás del socialismo se esconde la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, la violencia y el asesinato. Entonces, es la economía de los fracasados. Con lo cual la evangelización y la lucha por las ideas de libertad no puede terminar nunca. Exactamente. Hay que seguir y persistir. Sí, y ahí hay algo muy interesante lo que decís, profe, porque no solo es batalla cultural. Digo, porque si nos quedamos en la batalla cultural y no nos metemos en el barro de la política, esto no funciona. Pero es que el barro de la política es batalla cultural también. Bueno, a esto es lo que quiero ir. Miren, ustedes van a ver un partido de Argentina, el partido de Argentina es maravilloso. Las tribunas llenas, las banderas celeste y blanca, la gente alentando. Ahora ustedes ponen la pelota en el medio de la cancha y por más que griten no se mueve. Entonces ustedes necesitan los jugadores para que muevan la pelota. Sí.
y los goles lo hace Messi. Entonces, y en ese sentido, hay algunos liberales que ya sea por envidia, por ser unos fracasados o lo que fuera, o porque son incapaces, se dedican a tirarle piedra a los propios. Te pasó a vos, me pasó a mí, nos pasa a todos los que decidimos meternos en el barro. Pero la realidad es que si no nos metemos en el barro, los zurdos nos llevan puestos, porque lo que importa es tener el poder. Ahora, ahí hay una cosa. Como cuando vos decías los liberales que me pasó a mí, te pasó a vos, yo quiero decir frente a toda esta gran platea y los que nos están viendo del otro lado de la tele que en el 2019, cuando yo decidí ingresar a política y vos decidiste no, fuiste una persona muy constructiva siempre desde afuera de la política para con los que estábamos embarrándonos. Nunca hiciste vos lo que sí muchos hacen hoy contigo. Fuiste muy leal en ese sentido. Es cierto. Estaría bueno que una de las cosas que digo, yo valoro mucho de José Luis, que él fue quien se metió, digamos, en política, muchos menospreciaron, y a vos te consta, porque esto yo te lo conté una vez, cuando yo decidí meterme en política, le dije, mira, esto es como las dinámicas exponenciales. Sí, cuando estábamos de gira, sí. Las dinámicas exponenciales tienen la característica de que arrancan lento. Y ustedes lo ven y es como muy frustrante, porque es lento, y no lo ven despegar. 2019 fue un parto. Pero cuando aparece el punto de giro no lo pueden parar más. Y ese punto de giro fue el 2019. Fuiste vos, profe. Gracias, Gaby. Gracias, presidente. Gracias. Igual a nosotros la fuerza del cielo nos metió un combustible enorme. No, es la exponencial. La fuerza del cielo es la exponencial. No hubiéramos llegado si no. Si no, sería imposible. Todo tu mérito. Qué recuerdos aquel 2019, ¿no, José Luis? Sí. Él iba a ser... Yo fui candidato. En el 2019. 10 días duré, pero fui candidato. Duraste más que en Pinedo como presidente, ¿verdad? Sí, qué bárbaro. Parte del libro, del libro se desprende lo importante del capital humano, lo importante de la educación. Nos gustaría que nos cuentes, eso, ¿no? Y que de hecho lo ponderás tanto en el gobierno con un gran ministerio y con una gran ministra. Bueno. ¡Grande, Sandra! Una de las cosas que cuando solo testea el modelo de crecimiento económico en el año 57, yo lo expliqué ahí, solamente logra explicar el 15% y todo lo demás era residuo. Y una de las cosas que le dice George Stigler, que era quien manejaba el Departamento de Economía de Chicago, es lo que pasa es que te está faltando el capital humano. Y el capital humano, el que dijo esa frase estudió en Chicago. Y en ese contexto se desarrollan dos vertientes de capital humano. Una es la de microeconomía, que es la que tiene que ver con Gary Becker, y la otra la de Hirofumi Osawa, tutor de tesis de Sidrausky, probablemente el economista más importante de la historia argentina. Y en ese contexto, básicamente lo que descubren es que el problema es que la economía se estancaba en ese modelo. ¿Por qué? Porque funcionaba como limitante la población. Claro. Entonces la forma de saltar el problema ese de la población constante era meterle productividad adicional al capital humano, y se hacía exógenamente en ese momento, y se resuelve ese problema. Después viene toda una discusión, digamos, de empírica, y esa discusión termina en el año
83, si no me equivoco, con un paper de Mankiw, David Romer y Weil, donde, no, creo que es del 89, y testean empíricamente, dice, y con el capital humano explican el 85%. Por lo tanto, la explicación del crecimiento económico es capital humano. Y nosotros nos tomamos tan en serio esa idea que en lugar de tener Ministerio de Desarrollo Social, Bienestar Social, todas esos rótulos socialistas, decidimos crear el Ministerio de Capital Humano. Digamos que es el ministerio que tiene la licenciada Petovelo. Y eso, nosotros cambiamos el sentido de la política social. La política social en Argentina siempre fue el asistencialismo, es decir, darte el pescado. Y nosotros lo que estamos haciendo es crear una situación donde vos aprendas a pescar y, si es posible, tener tu propia empresa de pesca. Y ahora voy a pasar un dato de color, porque, digamos, tanto los kirchneristas como, digamos, allá en España me trataron de misógino. Está difícil hoy, ¿eh? Lo peor de todo es que tienen razón, muchachos. Pero digo, es interesante porque cuando ustedes miran la composición en términos porcentuales de participación de mujeres, nuestro gobierno es el que tiene la mayor participación de mujeres, que es el 37,5%. Digamos, la doctora Petovelo, la doctora Bullrich y la doctora Diana Mondino. Digamos, la secretaria de la presidencia, que es mi hermana, digamos que es mujer, o la vicepresidente, la doctora Victoria Villarruel. Y no solo eso. Ustedes, si recuerdan, nosotros llegamos con 16 ministerios y los llevamos a 8. Si ustedes corrigen por la cantidad de ministerios que absorbió Petovelo, que tiene el equivalente de más de 7 ministerios, es decir, cerca del 68, 77 o 70% de la estructura está manejada por mujeres. O sea que en el fondo soy un calzonudo. No. Dicho sea de paso, ahora que hablamos de dos cosas, ¿no? El equipo tuyo es extraordinario, la verdad que es extraordinario. Espectacular. Mirá, no lo pude saludar, pero lo vi. Mirá, lo vi allá. Mirá, el que está saneando el Banco Central, el doctor Bausili. Gran equipo, brillante. Ahora, Bob Lucas, el premio Nobel de Economía. Robert Lucas Jr. Sí. Le daba mucha importancia a la difusión del conocimiento como factor de crecimiento. Él se preguntaba mucho por qué en ciudades muy densamente pobladas se generaba más conocimiento que en ciudades no tan densamente pobladas. Es como que el conocimiento se difunde y es factor de crecimiento. No hay rendimiento creciente a esa escala, no hay tanta tecnología, no hay capital humano, sino la importancia de cómo se difunde el conocimiento. Yo charlo con vos, aprendo algo de vos, yo lo difundo. Sí. A ver, ahí Robert Lucas Jr. trabaja con dos cuestiones. Porque si vos te quedaras solamente en la hipótesis de estudiar nada más, el día que saturaste no hay más. Entonces, fíjate que él habla de que en realidad no es solamente conseguir el conocimiento de las credenciales, sino de seguir aprendiendo mientras que trabajás y demás. Claro. Y la interacción que vos mencionás, bueno, eso a los aborteros les va a caer muy mal.
porque es el mismo problema que plantea y manifiesta Julian Simon, que es uno de los tecnooptimistas. Dice, la población, y esto lo dice Elon Musk, lo hablé con Elon Musk en la primera reunión y uno de los temas que vamos a trabajar es el de la población. Y dice que el crecimiento de la población y el tamaño de la población genera bienestar. ¿Por qué? Porque en realidad cuando empieza a crecer la población te empiezan a aparecer problemas que antes no tenías. Eso se manifiesta en un cambio de precios relativos y deriva en progreso tecnológico. Es decir, que aparece el progreso tecnológico impulsado por la demanda. Y por otro lado, las chances de que vos tengas a Mozart en una población de 10 personas es mucho menor que si tuvieras una población de 1 millón. Por lo tanto, digamos, eso también demuestra que se dejen de joder con la Agenda 2030 y, digamos, y todas esas cosas, porque lo único que hace es a reventar la población. Dale. No, nosotros, yo te conocí hace muchísimos años, en el medio de la batalla cultural, allá en C5N, increíble pero real, y la verdad es que la batalla cultural que llevaste adelante fue impresionante, a tal punto que hoy sos presidente de la Nación, digo, ¿no? Y que las ideas de la libertad están diagramando y diseñando y recorriendo el destino de la patria. ¿Por qué ahora el libro? ¿Qué razón hubo para que ahora se te ocurra seguir con el libro, con la batalla de las ideas e incansablemente seguir hacia adelante en la divulgación? Porque es divertido andar por el mundo dando batalla cultural. Ahí no voy a ser presidente del mundo. No, digamos, o sea, más allá de... Ahí la realidad... Vamos, Presi, vamos. Dele. Están muy comunicativos. El punto es el siguiente. Y en algún sentido lo señaló el profe Espert. El hecho de que vos entres en política es importante, no solo la acción política, sino la batalla cultural. Pero si vos no te metés en la política, no funciona. Pero si te metés en política y te convertís en un parásito de la política, tampoco funciona. Entonces, vos no podés dejar de dar la batalla cultural. Lo interesante es que ahora el micrófono se vuelve más grande. Entonces, todas estas cosas que yo decía, ustedes las conocían. Lo que dije en Davos no les sorprendió a nadie. Pero digo, nadie se imaginó que se los iba a decir en la cara. Entonces... Lo que quiero decir, y para ir cerrando, es la batalla cultural hay que darla, tanto en las aulas como en la política y en todos lados. No la pueden dejar de dar en ningún lado, porque si no, los zurdos nos van a llevar puesto. Entonces, la única forma de defender las ideas de la libertad es peleando por ellas día a día, porque si no las defendemos, nos van a llevar puesto y después no lloren. Así que vayan, peleen por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarrala. Si esto no es una dictadura, ¿qué es?
hablar con él. A ver, y sí. A ver, aló. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. No hay ley, bases, ni pacto de mayo, pero vean a Berti tocar la batería. ¡Viva la Muy libertad, bueno, carajo! muy bueno, muy bueno. ¿Cómo andan? No sé, digamos, Marce, Diego, ¿cómo están? Bien, No está saben bien, lo que- Sí, es una estamos exclusiva acá esta, Diego. con Aprovechemos Gonza porque... Cis, por favor. O sea, digamos, no lo puteen a Gonza Cis, digamos. O sea, a ver que, bueno, lo estoy cuidando. No saben lo emocionado que está Berti Venegas Lynch. Es el Phil Imagino. Collins de La Libertad Avanza. Nadie entiende cómo toca tan rápido la batería, pero yo les voy a contar cómo hace. Contrató a unos nenes para que toquen los platillos. No digan nada, los tienen negro, pero... Trabajo infantil. Ah, ok, Sí. ok. No, o sea, digamos, no es trabajo infantil, digamos, o sea, les está enseñando música. ¿eh? Ah, está ¿Y muy qué bien. querés si no me dejan pasar la reforma laboral? O sea, digamos, ¿la casta no nos quiere dar herramientas? Ok, ningún problema. Agarramos los instrumentos. Bien, Yo tengo bien. hasta el 2020.